Buenas tardes para los que nos escuchan. Ahora sí estamos con una nicaragüense, ¿verdad? Porque todos estos días hemos estado con gente de España y de Suecia. Nos va a acompañar la licenciada María Celina Pérez, que es analista clínica, y vamos a conversar sobre los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Sobre cómo entender mejor los exámenes de laboratorio en el COVID. Bienvenida, María Celina. Si podés, por favor, quitar tu micrófono, que lo tenés en mudo, para que podamos conversar. Exactamente. Buenas tardes, bienvenida. Si podés hablar para escucharte. Hola. Si podés subir un poco el tono de voz. Hola. Sí, necesitamos un poquito más de volumen nada más. Entonces, bienvenida, María Celina. Estamos listos ya, ¿verdad? Hay que sentarse cómodamente. Y la idea es que, bueno, como estamos nosotros afrontando esta pandemia y en Nicaragua la epidemia, parece que se nos salió del aire. Un momentito, vamos a... Para mientras, por favor, ustedes manténganse en línea, los participantes y las participantes. Vamos a ayudarle a la licenciada para que se conecte nuevamente. Ok, ya te tenemos en línea nuevamente, María Celina. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vas a tener que subir la voz para poder escucharte mejor, por favor. Ok. Ok. Entonces, estábamos conversando de que en estos tiempos de la pandemia, que en realidad la enfermedad tiene un poquito más de 100 días del conocimiento que tenemos del virus, la ciencia ha desarrollado muchísimas cosas en este momento. Y dentro de todo el instrumental desarrollado, los exámenes de laboratorio son fundamentales para poder confirmar el diagnóstico clínico. Entonces, María Celina, quien es licenciada en bioanálisis clínico, nos va a hacer una presentación en la cual ella va a ir a su ritmo, despacito, explicándonos cómo es que tenemos que entender los tres tipos de exámenes que se realizan para poder diagnosticar por medio del laboratorio el COVID-19. María Celina, si quitas por favor tu micrófono correcto, y entonces ahora sí, Gracias. estamos listos para la presentación. No se escucha todavía. Tenés tu micrófono apagado. Hola, buenas tardes. Ahora sí, si subes un poco el volumen. No, el volumen de tu voz. Hola. Ahora sí, Ahora, perfecto. ok. Perfecto, ahora sí estamos bien, excelente. María Celina, muy buen trabajo. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, yo voy a darles un poco la reseña de lo que es el diagnóstico de laboratorio para las personas que desconocen, que no están tan familiarizadas con las técnicas de laboratorio, sobre todo para este tipo de pandemia. Si podés compartirnos tu pantalla, excelente. Yo te voy diciendo, ahorita estamos viéndote el PowerPoint, el diagnóstico por el laboratorio SARS-CoV-2, y ahorita estamos viendo claramente toda tu pantalla. Puedes avanzar. Gracias. Entonces, la infección por SARS-CoV-2, nosotros comúnmente le estamos llamando el COVID-19. La importancia del diagnóstico clínico y epidemiológico, ¿verdad? En general, es una decisión que se debe de realizar con una prueba basada en los factores clínicos. El médico es el principal que hace el diagnóstico, ¿verdad? Meramente clínico, llega el paciente a la clínica o al hospital y ellos lo derivan, ¿verdad? La parte importante de esto es que se trabaja en conjunto. El laboratorio, ¿hola? Sí, te escuchamos claramente.
Te escuchamos. Entonces, acá ahí está listo, perdón. Ahí sí se mira clarito. Sí, ok. Entonces, como les decía, la decisión de realizar lo que es una prueba, ¿verdad? Se basa en diferentes factores clínicos, epidemiológicos, primeramente, antes de llegar al laboratorio. Si la idea es que nosotros podamos manejar como país este tipo de pandemia, haciendo un correcto diagnóstico, no solamente de la parte clínica y epidemiológica, sino que de laboratorio, estas pruebas deben de realizarse en conjunto contra otros tipos de virus respiratorios que andan circulando, sin retrasar la prueba para COVID-19. Se debe de realizar siempre que se encuentre otro patógeno circulante. Como por ejemplo acá que nosotros tenemos los virus de influenza H1N1, H3N2, los virus sincitial respiratorios, los otros microorganismos como Streptococcus pneumoniae, rinovirus, que siempre están circulando sobre todo en esta época. Es importante hacer el diagnóstico diferencial para un buen manejo del paciente y los riesgos epidemiológicos para poder tener los datos certeros, ¿verdad? Porque si no tendríamos un subregistro epidemiológico realmente de todas las infecciones, si nos enfocamos únicamente en las infecciones de SARS-CoV-2. Normalmente todos los países deben de tener un algoritmo diagnóstico o una rutina de trabajo marcada, ¿verdad? Es importante estas pruebas de laboratorio que nosotros podamos tomar decisiones. ¿En qué momento se va a tomar la muestra? ¿Por qué? Porque la importancia de las pruebas de laboratorio son una parte crítica para abordar esta amenaza. Es una batalla que se libera de diferentes niveles y sigue siendo un desafío en el control de la pandemia, desde la consulta médica, la parte de emergencia, hasta los hospitales y los laboratorios moleculares, porque no sabemos si todos están bajo el mismo lineamiento. Lo ideal sería que en la toma de muestra nosotros tengamos cómo derivar la muestra. Tomamos la muestra, una vez que se toma la muestra, se envía al laboratorio local, si es un hospital, donde se le deberían de realizar ciertas pruebas, las pruebas rápidas para influenza A, influenza B. Luego esta muestra para realizar otros tipos de serología, otro tipo de diagnósticos virales o bacteriológicos. Estas muestras se deben de enviar al laboratorio de referencia nacional, quienes en conjunto van a trabajar de mano de biología y bacteriología. Se realiza un PCR en tiempo real para determinar la presencia de COVID-19. A la misma vez se realiza flu A, flu B para poder ir descartando, ¿verdad? Entonces, si el paciente da un positivo para COVID-19, nosotros confirmamos que el paciente realmente está enfermo. Porque si no, nosotros continuamos con el algoritmo para flu A, flu B. Luego, si me da negativa para estas tres, se sigue el ciclo con los otros tipos de microorganismos, sincitial respiratorio, metaneumovirus, etcétera, ¿verdad? Cuando el caso está confirmado, nosotros lo que hacemos es sacar lo de los contactos, los comunitarios y los sanitarios. Nosotros deberíamos de tener un flujograma de interés a nivel nacional. Deberíamos de tener todo lo que es los contactos comunitarios y sanitarios, tomarle las muestras, tanto pacientes sintomáticos como asintomáticos. No sé si tienen aquí alguna duda o las dudas van al final. Vamos bien, vamos bien. Okay. Si hay dudas, yo voy interviniendo, si hay dudas, porque yo estoy leyendo las preguntas de la gente. Les vamos a pedir, por favor, que suban su volumen, los que dicen que no están escuchando, el volumen de su computadora. Y aquí estamos escuchando bien a la licenciada. Adelante, Diacelina. Ok, la importancia de las pruebas de laboratorio. Perdón, estabas explicando la anterior. Sí, ¿O ibas a explicar la anterior? Es importante que nosotros tomemos en cuenta a los pacientes sintomáticos y asintomáticos para poderles realizar ambas pruebas, ¿verdad? Tanto para PCR como para las pruebas rápidas. ¿Por qué nosotros debemos de saber la importancia de las pruebas de laboratorio? Debemos de saber diferenciar
entre una prueba molecular y una prueba rápida. Acá nosotros podemos ver la estructura del virus. La detección de los antígenos nosotros la hacemos con la glicoproteína S, la de dímero de hemaglutinina esterasa o la proteína M y N. Para poder detectar a través de PCR en tiempo real la reverso transcriptasa es con el ARN genómico, que es monocatenario en sentido positivo. Nosotros para la detección de los anticuerpos se hace con la envoltura. Los tres tipos de utilidad diagnóstica que estamos utilizando son la detección de ARN, que es con el PCR, la detección de antígenos viral, que es a través de las pruebas rápidas, y las basadas en detección de anticuerpos IgM o IgG frente al virus, que son las conocidas como serología. Estas están haciendo ahorita, están siendo analizadas solamente para estudios científicos, en laboratorios de investigaciones, no para diagnóstico todavía. La PCR, como bien se conoce, es la reacción en cadena de la polimerasa. Se basa en la detección del material genético del ARN del virus. Es la prueba más usada para diagnosticar COVID-19. Se realiza habitualmente sobre una muestra nasofaringea. Se necesitan laboratorios altamente equipados y que detecten casos aún en fase asintomática. Si fuera negativa la muestra, según el CDC de Atlanta, el abril del 2020, se debe de mantener al paciente bajo vigilancia y repetir la muestra una semana después. La prueba serológica de los anticuerpos se basa con la presencia de las proteínas. Los anticuerpos detectados son IgM e IgG cuando ya hay una respuesta inmunológica. La primera respuesta inmunológica, la inmunología primaria, es la IgM y es a partir del día quinto de los síntomas, ¿verdad? La IgG, que es la secundaria, la respuesta inmunológica secundaria, se detecta después de los 14 días, entre el día 10 y el día 18, con el inicio de los síntomas. Esta prueba serológica no se debe de hacer antes de los 3 días después del inicio de síntomas. ¿Por qué? Porque es una respuesta secundaria. Las características básicas, ¿verdad?, de lo que es PCR, nosotros tenemos alta especificidad, alta sensibilidad en las pruebas moleculares. Nosotros lo que realmente buscamos es tener un diagnóstico como la prueba del gold estándar es lo que es la prueba de PCR. La prueba serológica de los anticuerpos con el genoma de coronavirus, los SARS, ¿verdad?, es una molécula de ARN monocatenario. Una vez que nosotros tomamos la muestra, lo primero que se hace es extraer el genoma del virus. Esto se hace con un kit de extracción de ácidos nucleicos. Además, se inactiva el virus porque llega a una temperatura de 56 grados centígrados y obtenemos su genoma. Luego, la copia del ARN en forma con otro kit se emplea una enzima, ¿verdad?, que es lo que nosotros denominamos la reverso transcriptasa. De ahí el nombre RT. Una pregunta, María Celina. Si regresas a la anterior, estás diciendo, perfecto, en el genoma del coronavirus tienen que extraer, hay un kit de extracción de ácidos nucleicos. Los costarricenses estaban reclamándole al BCIE de que habían hecho las donaciones de pruebas, pero que no les habían entregado los kits de extracción de ácidos nucleicos. Sí. Y por lo tanto no podían utilizarlo. ¿Eso es correcto? Como eso salió en las noticias, técnicamente es correcto. Si no hay un kit de extracción, no se puede procesar, porque como es un ARN monocatenario, lo que nosotros necesitamos es el ADN para poder hacer el tiempo real. Ok, y ese kit de extracción es un kit de extracción que es específico para el tipo de reactivo, digamos, que uno va a tener para la prueba, o es un estándar? No, es un kit específico. Ok. O sea, lo que hace es neutralizar el virus para evitar que sea altamente contagioso en el laboratorio. O sea, que si tenés un kit de extracción de ácidos nucleicos de otra marca, diferente a la... no es la marca, es de otra marca, no, o sea, tiene que ser el kit completo. Viene el kit de extracción
con Ok. su PCR. O sea, es como el paso 1 y el paso 2, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, en este caso solamente se entregó el paso 1, según los costarricenses. El paso 2, El porque no paso 2. tenían el kit de extracción de la ARN. Ahora sí me queda claro. Muchísimas gracias. Sí. Sigamos. Entonces, según en los casos confirmados, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la PCR. Según afirma lo que es la Unión Europea, el CDC de Atlanta y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas de Microbiología y de Clínica, ¿verdad? Los, el gol estándar siempre va a ser PCR, dado que la enfermedad es nueva y todavía no hay kit estandarizado de una forma correcta para poderlos hacer con pruebas rápidas. Entonces, logro ver acá. Vamos bien, porque es el punto 3. Procede lo que es la amplificación, que consiste en hacer millones de copias o amplicones. Esta es la técnica de la PCR, ¿verdad? Una vez que hicimos la extracción del ARN al ADN, nosotros podemos visualizarlo a través del sistema de PCR en tiempo real. Lo que nosotros hacemos es una cuantificación de la muestra, es decir, podemos saber cuántas copias del virus tenemos por mililitro. Si la reacción es positiva, las moléculas del ADN se van a manifestar con una cantidad de fluorescencia. Si nos podés explicar despacito el dibujito que tenés ahí que está interesante, el gráfico, Ok. que Entonces, comienza por la muestra. la técnica de la PCR, ¿verdad? Lo que hace es la detección del material genético. Esta prueba se usa para diagnosticar, ¿verdad?, si tenemos o no tenemos presencia del virus. Como el virus es un ARN, lo que hacemos es con la reverso transcriptasa pasarlo a ADN para poder hacer la multiplicación de varios genomas de lo que es el virus. Entonces lo que nosotros hacemos es los amplicones, se van duplicando en cantidades exponenciales. Ahora Por sí. eso, sí, es correcto. María Celina, por Y eso es lleva que... hasta 60 o 70 ciclos, eso depende. Se baja la temperatura, se aumenta la temperatura y se va desdoblando la molécula del ADN. Por eso entonces que se señala que el PCR te puede detectar el virus entero o te puede detectar, por decirlo de alguna manera, pedacitos de virus también. Sí, así es. Hasta 20 micras podemos encontrar. La alta sensibilidad y la especificidad que estábamos hablando antes. Ahora sí. Excelente, gracias. Sigamos. Ok. Entonces, en los test de los antígenos, ¿verdad?, que son las pruebas rápidas que nosotros normalmente utilizamos, ahorita hay dos tipos de test rápidos. Los que detectan antígenos y los que detectan anticuerpos. Los que detectan antígenos, ¿verdad? Nosotros es una reacción antígeno-anticuerpo. Se agrega lo que es al cassette, es una prueba inmunocromatográfica, viene predispuesto acá en esta esponjita, tal cual fuera una prueba de embarazo. Nosotros hacemos la reacción antígeno-anticuerpo, agregamos el conjugado o el reactivo y migra y se ve por una coloración lo que es la reacción antígeno-anticuerpo. Los test serológicos, que es como lo que les indicaba anteriormente, son los que están utilizándose para investigaciones, no están todavía a la venta los kits como por ejemplo los kits de dengue para detectar serología por dengue. Los test serológicos consisten en detectar lo que es la respuesta inmune frente a los virus. Estos anticuerpos lo que detectan es indirectamente al microorganismo. Por eso debemos de esperar a que la respuesta inmunológica que el cuerpo expresa sea después del día 10. Sobre el soporte lo que se hace es fijar las proteínas. Normalmente estas proteínas están expuestas hacia el exterior, como la proteína S de envoltura
y lo que es el test, lo que queremos detectar son los anticuerpos que produce el cuerpo o el paciente a la muestra, con una simple gota de sangre, y ahí aparecen los virus contra el los anticuerpos contra el virus, y se pegan y quedan fijados acá. Y es lo que nosotros podemos ver como la reacción antígeno-anticuerpo en los test serológicos. Los test rápidos para la detección de forma inmunocromatográfica, como le decía, hay dos: las que detectan los antígenos y las que detectan los anticuerpos. En la respuesta rápida, que es la respuesta inmunológica primaria, está la IgM. Tras la infección, los niveles máximos se pueden obtener después del día 5. La inmunoglobulina G, como es la respuesta secundaria inmunológica o tardía, que nosotros podemos encontrarlos después del día 10. El inicial es el día 14. Entonces aquí tenemos la detección de los anticuerpos frente al coronavirus. Son útiles para confirmar el diagnóstico. Una vez que nosotros ya tenemos una PCR positiva, nosotros podemos confirmar al paciente con una prueba, con un test rápido, ¿verdad?, de anticuerpos. Normalmente ahorita se está utilizando solamente la PCR. Las pruebas rápidas funcionarían muy bien porque el paciente está acostumbrado a llegar después del día, después de que ya se siente muy mal, el paciente acude a la unidad de salud. No acude cuando tiene los primeros síntomas, no acude cuando tiene sospecha de que ha estado en contacto con algún paciente contaminado con COVID-19. Entonces, en estos casos es que nos servirían los test de las pruebas rápidas. Los test basados en la detección de las proteínas del coronavirus normalmente duran entre 15 minutos, ¿verdad? Que es la diferencia, que por eso se le llaman pruebas rápidas. La PCR puede durar de 3 a 4 horas el proceso, pero cuando llegan al laboratorio ya llevan 3 o 4 días previos antes, ¿verdad? O sea, una vez que toman la muestra, no va directamente al centro de referencia. Se toma su tiempo y luego llega del hospital. Hay tomas de muestras que las hacen en los centros de salud, en los hospitales. Estos llevan un tiempo para evaluarlos, para que cumpla con los criterios de toma de muestra para PCR, y luego son enviados al CNDR. ¿Qué nos da la combinación de estos tres tests? Cuando nosotros tenemos la combinación de los tests, nos indican si hay o no hay presencia, si el paciente está infectado o no en el momento. Cuando tenemos las tres herramientas, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es la detección. Si el paciente estuvo infectado, ahorita no podemos decir que hay una inmunidad porque se está viendo que hay casos que están reinfectándose, ¿verdad? Según esto, con todas las herramientas que tienen de la biología molecular y las pruebas rápidas, si tenemos un PCR negativo y una prueba rápida negativa, el paciente no está infectado, pero tampoco tiene una respuesta inmune. Si el PCR está positivo, está infectado, con una prueba de anticuerpos negativos todavía no tiene la inmunidad. Si la PCR está positiva y también la prueba rápida o la detección de los anticuerpos está positiva, tiene una infección y el paciente en teoría tiene una inmunidad temporal. Si el paciente tiene una PCR negativa y una prueba rápida positiva, se supone que el paciente está en la fase de recuperación, pero ya tiene los anticuerpos que le dan cierta inmunidad. Si el paciente, ambas pruebas, la IgM y la IgG, están negativas, la respuesta es que no hay una respuesta inmunológica en el momento. La respuesta primaria positiva y la secundaria negativa está cursando el paciente con una infección aguda. De igualmente, si la IgM está negativa y la IgG está positiva, la infección es pasada. Es muy importante que nosotros tengamos una simplificación y sepamos cuáles son las limitantes. La PCR
lo más conveniente es que se tome en los del día 0 hasta el día 7, ¿verdad? Después de estos días, la cantidad que nosotros vamos a encontrar. ¿Hola? Adelante, te escuchamos bien. Ok. Acá. El estadio asintomático, que es donde nosotros vamos a poder detectar las moléculas de ARN del virus, es del día 0 hasta el día 7, ¿verdad? Cuando nosotros estamos iniciando los síntomas. Aquí nosotros podemos hacer la prueba rápida del día 5 al día 7, pero la PCR es del día 0 hasta el día 5. Máximo 7. Cuando nosotros tenemos la detección de las inmunoglobulinas M, se inicia la producción de la inmunoglobulina M en el día 7 hasta el día 14. Cuando nosotros tenemos la respuesta inmunológica primaria, podemos hacer la prueba rápida. Esto es más beneficioso porque si tuviéramos la prueba rápida, es menos costosa y podemos detectarla en un tiempo más eficaz para el paciente. En lugar de esperar 2 o 3 días la respuesta de una PCR, podemos hacerlo en la clínica, en la toma de muestra de la emergencia, y podemos descartar al paciente si tiene o no, si cursa o no con el COVID-19. En los días de la infección, cuando ya pasamos el día 14, ya podemos hacer la detección de la inmunoglobulina G que permanece en sangre y proporciona la respuesta inmunológica secundaria. Aquí ya nosotros lo que estamos detectando son los anticuerpos, pero es en la etapa que ya no es la aguda. Nosotros necesitamos hacer para que todo esto funcione correctamente. Si el PCR me da negativo, hay muchos factores. Pueden ser preanalíticos. ¿Qué significa esto? Si la muestra está mal tomada, la PCR nos puede dar negativa. Si la PCR está negativa, puede ser porque enviaron la muestra inadecuada, porque no tomaron suficiente fluido, porque el medio de transporte no es el adecuado, o porque la muestra no fue refrigerada, ¿verdad? Entonces hay varios factores que debemos de tomar en cuenta. Para la toma de muestra es primordial que el personal esté capacitado para la toma de virus respiratorio. Esto es de forma general la toma de muestra. El material lo debemos de garantizar previo a la toma de muestra. Una vez que ya elegimos que sí vamos a tomar la muestra, debemos de contar con todo el equipo de protección personal. Aquí nosotros podemos ver que para la toma de muestra para PCR se debe tomar del tracto superior respiratorio, ¿verdad? Puede ser un froti, la toma de muestra orofaringe, nasofaringe, y pueden ser también de lavado broncoalveolares si ha de estar el paciente hospitalizado. Entonces nosotros podemos ver las diferentes técnicas correctas, ¿verdad? Hay una guía del CDC que es la que está circulando y yo después les voy a dar el link. También es importante no solamente la toma de muestras, sino el procesamiento del embalaje. Si la muestra está o no está correctamente empacada para su envío y su posterior procesamiento de la PCR. Se deben de refrigerar, si no se van a llevar en el momento, en una refrigeradora de entre 2 a 4 grados centígrados. Las fichas que debe de acompañar la muestra es importante que deben de estar estandarizadas. Todos los pacientes que llevan su muestra, si no va con ficha, la muestra se regresa, porque no se sabe para qué tipo de virus es, no se puede derivar la muestra una vez que llega al centro de referencia. Es importante si en la unidad de salud ya le practicaron alguna prueba rápida, si el paciente cursa con otro tipo de enfermedad, si tiene una coinfección con otro tipo de microorganismo o otro tipo de virus respiratorio. Quiero poner el video, no lo veo acá. Vas a encontrar, tiene que haber un vínculo. Sí. Si no lo tenés ahí, a lo mejor está en la anterior, en la presentación anterior. En caso no lo tenés ahí.
Entonces, hay una, entre lo vas buscando, podemos conversar de que está hablando aquí, alguien está preguntando de que de reinfección recibida, que encuentran virus. Entonces, recuerden una cosa, el PCR es capaz de detectar el virus. Si el PCR es capaz de detectar el virus, eso significa que desde el primer día que vos te infectás, ya te puede identificar el, 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 el el PCR puede identificar que vos tenés la presencia del virus. O sea, ¿para qué sirve el PCR entonces? Para que los contactos de las personas que son positivas al COVID-19, vos podás saber si tienen el virus o no. Entonces, muy sencillo, aquellos que tengan el virus y son positivos, entonces procedés hacia la cuarentena, ¿verdad? Por 14 días para esperar a ver que se desarrolle la enfermedad, que puede ser leve, moderada o grave. Lo otro es que si esta persona sale negativa, no tenés necesidad de ponerla en cuarentena. Entonces, eso es lo que se hace en los otros países. Digamos, en el caso de, pues el que mejor lo está haciendo en el mundo es Alemania. Alemania tiene, hasta el momento, tiene la gran ventaja de que está haciendo, hasta hace unos 15 días que le dio, unas 160.000 pruebas anuales, perdón, diarias. 160.000 pruebas diarias, pero es PCR. Entonces, al que encuentran positivo, inmediatamente lo separan y lo meten en cuarentena durante 14 días. Al que encuentran negativo, no tienen problema y lo dejan ya o sea, que se vaya para su casa. De esta manera ellos han controlado, digamos, los contactos y esa es la lógica, ¿no? En caso de que el paciente entonces positivo, si ya vos inmediatamente tenés que aislarlo. Ahora hay varias cosas aquí importantes con las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Como decía María Celina, que si en caso no se encontraba, entonces se puede, que uno tiene que tiene que tener muy preciso la fecha en que vas a tomar. O sea, porque eso significa la fecha a partir de cuando ese paciente tiene la sintomatología. No es desde el momento que entra al hospital, sino qué día usted comenzó con la sintomatología. Si el día digamos, el día, estamos a día 19, creo, 20 hoy. Entonces, si fue hace 10 días que ese paciente comenzó con la sintomatología y nosotros le tomamos un PCR, ese PCR va a salir negativo, aunque ese paciente haya tenido el COVID, aunque la enfermedad la haya tenido. Entonces, ese tipo de prueba ya a los 10 días ya no te funciona, porque después de 7 días de haber presentado sintomatología, no te estaría funcionando. Por otro lado, sí, vos, ¿qué puedes hacer entonces? Utilizar las otras pruebas, ¿verdad? Utilizar las pruebas de anticuerpos. El anticuerpo IgM, que es el primerito que se te sube, ¿verdad? Que lo puedes utilizar para esos días y que posteriormente va a desaparecer. Y la IgM, que es la que va a durar más tiempo y que es el anticuerpo que vos puedes detectar para ver si tenés inmunidad o no. Este tipo de exámenes son importantes, ¿verdad? Y obviamente más importante todavía saberlo en el personal de salud, porque tenés una cantidad grande de gente en el personal de salud que no sabe si tuvo el virus o no tuvo el virus, ¿verdad? Ese es el... Ahora, ¿qué pasa? Lo más importante aquí es el periodo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad, si no se tiene claro, ¿verdad? Es importante saberlo. El periodo de transmisibilidad es aquel tiempo en el que el paciente puede transmitir la enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que tiene la característica de que siendo asintomático, podés transmitirle la enfermedad a otra persona desde que sos asintomático. De hecho, hasta hace poco, antes era, yo decía 25%, ahora ya podemos decir que el 50% de los casos son producidos por pacientes asintomáticos. Por eso es que ahora se está recomendando de que se use la mascarilla, siempre guardando la distancia de más de 1 metro, que es lo más importante, por efecto de que vos, si estás en periodo de incubación, no andes transmitiendo el virus a otra gente, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Y tenemos que garantizar que no tengamos dificultades en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver si María Celina pudo encontrar el link, ¿verdad? Yo estoy Doctor, buscando. ya está listo. ¿Está listo? Ya está listo, sí. Ok, perfecto. Adelante, entonces. Está compartiéndose la pantalla.
Tenemos ahorita los dos pares de guantes, la bata, la mascarilla N95, Ok. la facetada, gorro quirúrgico desechable y botas, que es el equipo de Sí. protección del trabajador de laboratorio, o los trabajadores de laboratorio. Sí, el material, no. Ahora eso es muy importante. El material es para el personal médico. Ah, ese es el médico. Quien toma la muestra es la enfermera o el médico. El paciente no va hasta el laboratorio, porque el paciente está hospitalizado o llega a la consulta. Entonces la muestra lo debe tomar el personal de salud de atención primaria donde está, ya sea el de enfermería o el médico. No significa que el personal de laboratorio no está capacitado, pero ellos son los que deben de llevar completo, porque ellos son los que llenan la ficha, comprueban al paciente todo, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que una vez que ya contamos con todo el material en la jornada de trabajo, todo lo que es, acá nosotros debemos de contar primeramente con el modo de transporte universal, con el medio de transporte universal. Este medio de transporte es un sistema de recolección que es el más adecuado, que es el correcto, ¿verdad? Que debemos de utilizar para la recolección, el transporte y lo que es el mantenimiento de la muestra hasta su procesamiento. Se puede almacenar, se puede congelar sin ninguna inhibición del microorganismo que vamos a detectar, en este caso el virus. Sí tiene una inhibición de lo que son los otros microorganismos para evitar la contaminación de la muestra, como clamidia, micoplasma, ureplasma, etcétera, ¿verdad? Este medio de transporte viene en un tubo plástico para mayor seguridad y viene con su tapa rosca para mantener la viabilidad del organismo durante 48 horas a temperatura ambiente refrigerada. Nosotros podemos ver que los aplicadores vienen de forma individual, ¿verdad? En el procedimiento nosotros siempre debemos de indicarle al paciente que vamos a confirmar sus datos para estar seguros de que es el paciente correcto. Le indicamos qué es lo que se le va a hacer, cómo se va a ubicar la cama, el ángulo en el que debe de estar. Si el paciente está ansioso, se le explica que debe de mantener la calma, cuál es el procedimiento que se le va a hacer, el aplicador que se va a utilizar. Se procede a hacer la limpieza de la mesa, donde nosotros vamos a poder mantener la seguridad y la estabilidad de todo lo que vamos a tomar, ¿verdad? Que el material no se contamine. Una vez que ya tenemos la mesa limpia, la bolsa Ziploc, el tubo, el alcohol, los aplicadores, procedemos a agarrar el vial que nosotros vamos a utilizar y confirmamos que esté ahí, porque una vez que ya tomamos la muestra, tenemos que pasarla, ¿verdad?, al vial. Cuando ya nos ponemos los guantes, tenemos que hacer la técnica correcta de como que si fuera el lavado de manos. Esto no todos tenemos el hábito de hacerlo antes de la toma de muestra. Esto se hace porque los guantes no son quirúrgicos, no vienen estériles. Entonces debemos desinfectarlos antes de tomar la muestra. Se recomienda tener 2 pares de guantes. El primero que se utiliza para la primera toma de muestra, ya sea nasal o faringe, y de igual cuando terminamos una, y luego utilizamos el segundo par de guantes para la segunda toma de muestra. Le pedimos al paciente que limpie la superficie, aseguramos de que no haya obstrucción. Ustedes pueden ver que el aplicador es flexible, no es un aplicador de madera. Acá en la pantalla alterna pueden ver cómo es la posición que debe de llevar el aplicador. Ustedes pueden ver que es bastante flexible para poder llegar hasta la parte del nasofaringe. Esto duele un poco, hay que rotar para que las cerdas del cepillo que tiene ahí pueda atrapar todos los microorganismos que tiene ahí con las secreciones. Se hace una rotación ligera de 5 a 7 segundos con el aplicador correcto. Hay aplicadores que son para la nasofaringe y otros aplicadores que son para la orofaringe.
tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? De forma inmediata se lleva al tubo recolector, viene croquelado, se rompe justo en la señal de la, no se deja la parte que se rompe dentro del tubo. Esto se descarta y se procede, ¿verdad?, para la siguiente toma de muestra. Se quita el otro par de guantes, lo limpia y se abre el nuevo aplicador, el nuevo le indicamos al paciente, ¿verdad?, que no puede deglutir en el momento que le está haciendo la toma de muestra. Algunos recomiendan utilizar los depresores, pero los depresores de madera también hacen y la muestra se echa a perder. De igual manera, se rota la orofaringe por 5 a 7 segundos. Una vez que se toma la muestra, se termina. La higiene ahí tiene que ser de igual forma. Como empezamos, terminamos. Se limpia el frasco recolector para evitar la contaminación cruzada, teniendo siempre, ¿verdad?, el cuidado de etiquetar la muestra con los datos del paciente. Mucho se utiliza ya lo que es el código de barra, ya debe de tener su etiqueta, su label, con los datos completos del paciente, el expediente y la unidad de salud. Se utiliza un empaque de la muestra de bioseguridad, la bolsa también se limpia, porque a veces la muestra la tiene que chequear el de laboratorio del hospital y luego la vuelve a chequear cuando llegan al centro de referencia. Entonces tiene que ir completamente limpia porque van a haber 2 o 3 personas más que chequean, ¿verdad?, la muestra. Esto ustedes lo pueden encontrar, ¿verdad?, como la técnica que recomienda el CDC. Acá está, ¿verdad?, las guías que indican en el CDC cómo debe de llevar la muestra, cómo se toma. De igual manera también se puede tomar la muestra para aspirado cuando el paciente, ¿verdad?, está encamado. La refrigeración que le indicaba. Las recomendaciones estándares, ¿verdad?, bajo las condiciones del nivel de protección, deben de utilizar las batas correctas, que más adelante vamos a hablar de las batas, y las mascarillas correctas. Las fichas. Cuando nosotros tenemos un paciente, un caso confirmado, que defina con lo que es la de caso probable, el caso confirmado puede ser un paciente sintomático o asintomático. ¿Qué pasa? A veces, antes nosotros creíamos que solo los pacientes con síntomas podían darnos positivo. No. Todas las pruebas de detección viral, tanto el PCR en tiempo real para la reverso transcriptasa como el protocolo de Berlín, se hace progresivamente a que se incorporen estos casos y sean confirmados cuando resulten positivas. Incluso al paciente asintomático se le lleva todo su análisis de contactos. Se recolecta lo que es la segunda muestra a los 14 días para poder confirmar que el paciente no se enfermó y que ha estado en su cuarentena. Los resultados falsos negativos pueden suceder por el sitio anatómico donde se realiza la colección de muestras. En el momento de la recolección de la muestra debe de ser importante que nosotros etiquetemos cuál es la nasal y cuál es la oral. El momento de la relación entre la fecha de los inicios de síntomas es muy importante en la toma de muestra para la PCR, en los datos de la ficha. Eso es muy importante porque a veces si el paciente no tiene fecha de inicio de síntomas y no tiene las especificaciones completas, la muestra se regresa. Aunque esté bien tomada, la muestra se regresa y entonces atrasamos más el resultado. A veces
Se preguntan que por qué tarda tanto el resultado de la PCR, pero se tienen que tomar en cuenta todos estos factores. Las directrices de los laboratorios tienen que estar trabajando de la mano. Los equipos de protección personal que deben de utilizarse también son importantes, porque si la muestra contamina, por ejemplo, si el paciente está negativo, pero el personal de salud está utilizando un equipo de protección personal que utilizó como paciente, que está contaminado, entonces también contamina la muestra. Entonces, el equipo de protección personal, que son los niveles de bioseguridad que nosotros vamos a hablar, deben de estar garantizados, ¿verdad?, por el empleador. Este evalúa los posibles peligros o riesgos que debe de tener todo su equipo de trabajo y se debe de determinar cuándo debe ser usado. El empleado debe de estar entrenado y saber en qué momento poder utilizar este equipo de protección personal. No es cuando le estamos tomando los datos clínicos al paciente, desde ese momento vamos a estar nosotros con todo el equipo de protección personal. En el nivel de bioseguridad tenemos para laboratorio el nivel 1, conocido como nivel básico, que aquí es donde están las pruebas clínicas normales, básicas. En el nivel 2, los laboratorios de diagnósticos, donde se trabajan con amplio espectro de agentes, se pueden utilizar las barreras primarias de equipos de protección, bata, guantes. En el nivel 3, aparte de las básicas, ya debemos de utilizar un nivel de seguridad más alto. Aquí es utilizado en los laboratorios de investigación y diagnóstico. Al manipular los agentes de nivel de seguridad 3, nosotros tenemos énfasis en las barreras primarias y secundarias. En el medio ambiente, nosotros tenemos microorganismos que pueden causar enfermedad al personal de laboratorio. Por eso, el nivel de seguridad aumenta. ¿Cuáles son los requerimientos de los equipos de protección personal? Creo que es algo que está sucediendo a nivel mundial, que no todos tenemos el equipo de protección personal adecuado y no se ha adquirido el equipo de protección que es el que conviene para este tipo de pandemia. En las unidades de salud, el personal de compra debe estar trabajando de la mano con el epidemiólogo y el personal de laboratorio. ¿Para qué? Para que cuando se adquieran estos equipos de protección personal, se revise que cumpla con todos estos requerimientos. Si el equipo de protección personal que le están ofreciendo cumple con todas las normas internacionales, con las verificaciones, las certificaciones y las validaciones. Nosotros tenemos que fijarnos cuando nos entregan la bata, si el producto que nosotros estamos recibiendo es el correcto, porque normalmente se compra o se adquiere lo que está en donación, pero no significa que porque está siendo donado y porque es una bata descartable, me va a cubrir con todos los estándares que yo necesito para bioseguridad. Entonces acá nosotros tenemos todo lo que es equipo de protección personal descartable, las prácticas recomendadas, ¿verdad? Esto es lo que, aparte de proteger como una barrera de fluidos, también nos debe proteger para los microorganismos y debe de ser una protección dual, tanto para el paciente como para el personal de salud. Acá nosotros podemos ver los niveles que deben de ser reconocidos por el personal de salud. El nivel 1 es la bata de circulación, que lo más que podemos utilizarla es 5 o 10 minutos. Este solamente me aísla de polvo y partículas externas mínimas, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de contaminación. En el nivel 2 ya es un poco más de procedimientos como para toma de muestra. En el nivel 3, que era lo que estábamos hablando, ya la cantidad de impacto de fluidos, la impermeabilidad es más alta. Nosotros tenemos que hacer las pruebas de presión hidrostática. Nosotros debemos de verificar en la etiqueta de la bata si el nivel de protección es el correcto para el momento en el que estamos. En la pandemia que nosotros debemos de tener no solamente es la bata principal, ¿verdad? La que tenemos que tener ahorita, la de nivel 4. Nivel 3 es aceptable, dado que las de nivel 4 son un poco más hidrostática. Me permite retener los microorganismos. Tiene una
una protección de nivel 3 que se utiliza también en el quirófano para los fluidos corporales. Puede tener hasta 3 o 4 horas con líquidos y no se va a penetrar la ropa del médico. En nivel 4, la penetración viral que nosotros tenemos debe de ser testada y debe de llevar la etiqueta ASTM F1671. Aquí lo que se mide es la resistencia del tejido a los patógenos sanguíneos utilizando un nivel de penetración de 2 PSI, que es la validación que nosotros tenemos acá. Esta prueba de los patógenos se hace con un estándar que normalmente el CDC de Atlanta lo regula. Hay equipos de protección personal que nosotros utilizamos y debe de validarse como país si se van a utilizar las normas europeas o las normas estadounidenses. En Estados Unidos está la ANSI, la ENI, que hacen estas pruebas para poder hacer todo lo que son las batas de equipos de protección personal de quirófano. Aíslan y protegen a los pacientes y al personal de salud. Acá nosotros podemos ver, todavía está conectado, que dice conexión débil. Sí, sí, te escuchamos bien. El bacteriófago que se utiliza es un ADN, aquí nosotros podemos ver, es el más chiquitito y el tamaño es de 27 nanómetros. El virus del SARS-CoV-2 nosotros sabemos de que mide entre 50 y 200 nanómetros. Entonces, si tiene la protección y la certificación de este estándar, está protegido, porque la prueba mínima que se hace es con el bacteriófago, PHIX174. No penetra el virus de hepatitis C, no penetra el virus de VIH ni la hepatitis B. Las mascarillas, como es de su conocimiento, ¿verdad? Están las quirúrgicas y las N95. Estas son importantes que nosotros manejemos el correcto uso. Son descartables, ¿verdad? Se está manejando que en el CDC de Atlanta bajaron una norma para Estados Unidos que las están reusando, pero cuando pasan por un proceso por óxido de etileno. Esta protección es solamente para 2 usos. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es garantizar que el equipo de protección personal sea el adecuado para evitar la contaminación alta del personal de salud, para evitar las reacciones cruzadas, para evitar la contaminación en la muestra que nosotros estamos enviando principalmente para PCR. El equipo de protección personal es muy importante que lo sepamos tanto adquirir como descartar, porque también a la hora de que nosotros estamos descartando, hay muchas personas que reciclan. Ven que no tiene mancha de sangre, ven que no está rota y la vuelven a empacar y la vuelven a comercializar, más en estos momentos, ¿verdad? Que están bien escasos los equipos de protección personal. Es importante que manejemos los riesgos que tenemos al no utilizar el equipo de protección personal, no solo contaminar nosotros, sino que contaminar la muestra para la PCR. Acá es importante que nosotros seamos disciplinados, ¿verdad? Para que podamos cumplir con todas las normas y todos los estándares. Ahora sí, doctor, ya podemos empezar con las preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias, María Celina. Muy claro todo, muy bonito, muy sencillito nos explicaste. Espero que todos los participantes hayan podido comprender esto. Si quitas dejas de compartir la pantalla, por favor, para que nos veamos en... Entonces, bueno, habían varias preguntas, pero una de ellas es alrededor de que en Corea habían encontrado con gente que ya se había infectado, ¿verdad? Habían encontrado que todavía tenían presencia del virus, ¿verdad? Sí. Y que si eso efectivamente se puede dar. Sí, así es, se están dando las repeticiones, la infección es recurrente, o sea, repite, y si el PCR le da positiva
y la IgM está activa, significa que la infección está nuevamente y es una infección aguda, es una reinfección. Lo que se está estudiando es qué tiempo es el que guarda la inmunidad, la protección que nosotros tenemos posterior. No se sabe si es 30 días, 45 días posterior que se volvieron a infectar. El tiempo de la reinfección se está valorando y se están haciendo estudios todavía de cuánto es el estándar. La toma de muestra para las reinfecciones la están haciendo para PCR y para los anticuerpos. En caso de pruebas de antígenos, ¿esas no están disponibles? ¿Perdón? Las pruebas de antígenos no están disponibles. Las pruebas rápidas están disponibles, pero la sensibilidad y la especificidad, que es más baja que la de la PCR, hace que no todas estén certificadas. Entonces, las certificadas, las que mayor seguridad tienen, no sé si ustedes vieron las noticias de que en Europa, en España, en Italia, estaban dando muchos problemas de falsos negativos y de falsos positivos de las pruebas rápidas. Es precisamente por esto, porque no todos los kits están siendo elaborados con la calidad y la rigurosidad para poder validar la prueba. Entonces solamente hay que fijarse si la prueba rápida que se va a adquirir tiene las certificaciones correspondientes. No todas las pruebas rápidas están siendo efectivas, principalmente las que están dando problemas son las de procedencia china. Por eso Ahora, se están haciendo las pruebas rápidas de 15 a 20 minutos con un equipo de Abbott. Creo que en una de las imágenes yo se los puse ahí, que es como una PCR rápida. En 15 minutos está. ahora normalmente, digamos, estos equipos de PCR, me imagino que no es para hacer una sola muestra, ¿no? Los equipos de PCR tienen para hacer varias muestras al mismo tiempo. Para 90, sí, bueno, para más o menos 90 muestras. Aunque no tenemos el dato exacto, nos están preguntando aquí que qué tipo de pruebas se están haciendo en Nicaragua. Yo lo único que sé es que se están haciendo PCR, no sé nada más. No sé si vos tenés alguna información. Sí, no, es que eso usted sabe de que se está manejando bastante discreto y pues sí se están haciendo las pruebas de PCR, pero no están, acá les voy a compartir la imagen donde está el equipo. Y ponerlo en presentación, por favor. Ahí. Gracias. Entonces, este es el equipo Applied Biosystem que es para la PCR. Aquí ustedes pueden ver la plaquita que no solamente alcanza un paciente, son normalmente 80, 96 pozos, pero se debe de contar con los pozos de los controles negativos y los controles positivos. Este es el equipito que está haciendo Abbott ahora para Estados Unidos y evitar la compra de las pruebas rápidas como esta que está acá. Entonces, este equipo es el que está siendo utilizado para, se hacen hasta 50,000 pruebas en un hospital. Por eso ahora se están diagnosticando mucho más casos en Estados Unidos. No es que hayan aparecido más, es que se está haciendo la investigación correcta, se está tamizando a los pacientes sintomáticos y los asintomáticos también. Entonces, esto es un dato que nosotros no podemos tener como país porque lo está centralizando el Ministerio de Salud. No tenemos datos de qué tipo de pruebas rápidas, si tienen pruebas rápidas, si las están utilizando. Sí sé que se están utilizando las de biología molecular, las de PCR. Ahora, otra pregunta. ¿El PCR se puede tomar desde el primer día de la infección, durante el periodo de incubación, hasta el séptimo día de la presentación de los síntomas? ¿Qué pasa si el PCR se toma después de ese séptimo día, digamos el octavo, noveno, 10º día? Sigue apareciendo positivo, pero también baja la cantidad que nosotros podemos encontrar de los amplicones para poder hacer la replicación viral. Porque ya apareció la respuesta inmunológica, ya están los anticuerpos IgM y entonces ya está otro tipo de respuesta inmunológica. Entonces nos desfavorece a la hora de hacer la prueba de PCR. Ya el paciente está con manifestaciones clínicas, ya tiene otros fluidos a la hora de las secreciones nasales,
Y entonces es mucho más complicado, sobre todo por la cantidad, la carga viral que tienen. Hay países como en España, por ejemplo, que pues, la gente no sabía, no se protegió y ahorita están haciendo exámenes de PCR a todos sus trabajadores, ¿verdad? Porque Sí. no tomaron las medidas de protección necesarias o no tenían los equipos de protección necesarios cuando atendieron a los pacientes. Sí. Ahora, Sí, porque es la prueba de gol estándar y como ellos no tienen ahorita la serología que es para detectar IgG, IgM, porque solo se está haciendo para investigaciones, no para diagnóstico, entonces es mucho más certero realizar la prueba de PCR, que es la gol estándar, que es la que nos va a decir si el paciente tiene o no tiene, activa la enfermedad. Si hay o no hay presencia de virus. Ya. Estaban preguntando aquí sobre la reinfección, pero o sea, toda la información científica que nosotros tenemos, no, o sea, se ha demostrado hasta ahorita que los anticuerpos que uno produce te defienden, que no te vuelve a dar. Lo que ha habido la Pero es que la confusión. inmunidad es temporal, no es, ahorita lo que se está viendo es que la inmunidad es temporal. Sí, por el tiempo que ha pasado, ¿no? Sí, no es una inmunidad de por vida. Por vida. Ahora, obviamente, sí, ¿qué pasaría? Hacer otra pregunta por aquí. ¿Qué pasaría si el virus, como todos los virus, ¿verdad? Puede mutar, puede cambiar. Entonces, esta prueba que se está haciendo de PCR, si el virus muta, no serviría, habría que hacer otro tipo. Se utiliza otro primer, lo que se utiliza es otro cebador, otro patrón genético para ver la coincidencia que tiene con el gen del virus y el gen del paciente que tiene circulando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Ahorita lo que hacen, hay otros tipos de coronavirus. Entonces, no solamente se está detectando eso, entonces, a la hora de hacer el primer se hace la secuenciación específica de ese virus. Aunque mute, se puede hacer la PCR. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos bastante claros con tu explicación. Muchísimas gracias. María Celina, estuvo muy bonita tu presentación, creo que bastante sencilla. Para todos nos quedó muy claro todas las observaciones. Si podés quitar la pantalla, por favor. La pantalla donde estamos viendo los equipos y estamos viendo la prueba rápida abajo también. Entonces, quería agradecerte en primer lugar, ¿verdad? Porque una inquietud que ha habido, no solamente en el personal médico, sino en la población general, es este asunto del laboratorio, ¿verdad? Yo creo que en nuestra historia nunca se ha hablado tanto de un laboratorio como con esta enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad nos ha traído a hablar una serie de cosas. La gente ni sabía lo que era un respirador y ahora ya saben que es un equipo necesario, ¿verdad? La gente no sabía de los PCR y ahora estamos hablando del PCR, ¿verdad? No sabía de cómo se manejaban las cosas en el laboratorio. Y en ese sentido, yo creo que aquí ha respondido bastante a las inquietudes que tienen el personal de salud y también, digamos, el personal que no trabaja en salud en relación a las pruebas. Pues esperamos que en nuestro país pues pronto tengamos, además del PCR, y que se pueda ampliar, digamos, las pruebas a diferentes personas en el país. Esperamos también tener las otras pruebas rápidas, ¿no? Sí, y el detalle es descentralizar el lugar, porque si solo lo hace en un hospital, en un solo centro, tarda más el tiempo de espera, porque pueden tener 3 Applied Biosystem, pueden tener 4 equipos para PCR, pero la respuesta no es que hoy llega la muestra y mañana el resultado está, sino que todo lleva su tiempo, todo lleva un proceso que se tiene que cumplir. Y sobre todo las técnicas de biología molecular llevan un tiempo específico y es prudencial que lo respetemos si no, no funciona. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias nuevamente, María Celina, por tu presentación, por la claridad, por compartir tus conocimientos con nosotros. Yo creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? Y ya nos quedan mucho menos dudas en la cabeza. Muchísimas gracias. Menos dudas. ¿Ah? ¿Perdón? Así es, menos dudas, porque en el laboratorio las cosas son un poco más complejas. Sí. Así es, sí, entiendo. Sí, por eso es que se hacen las especialidades, por eso tenemos gente como vos, que son los que saben y que nos ayudan al resto de personal de salud poder interpretar las muestras, ¿verdad? Y poder interpretar las pruebas. Porque y el tiempo de la toma de la muestra es muy importante, respetar el tipo de muestra, la conservación, el transporte. Sí, efectivamente, todo eso, ¿verdad? O sea, no es nada más que el laboratorio te va a dar, es que todo
todo es una cadena, ¿verdad? Todo es una cadena, una secuencia de cosas en las cuales vos puedes hacer las cosas bien o puedes cometer un error. Y el error aquí, lo peor que te puede pasar es pensar que una persona es negativa cuando en realidad es positiva, porque es más peligroso, pues si te equivocas y este paciente es negativo y lo estás tratando como positivo, bueno, por lo menos estás tomando las medidas de prevención. Pero si es al revés, ahí sí sería un serio problema. Sí, es Entonces, un serio problema. Sí. muchísimas gracias entonces, buenas tardes. Esta semana Buenas nada más tardes, doctor Manuel. tendremos otro webinar sobre reumatología y dermatología y sus aportes con el COVID-19 este jueves, que sería el Ok. único que tendríamos en esta semana y posteriormente a la próxima semana le estaríamos informando. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, María Buenas Celina. tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bye.